Hola amigas y amigos de Tenancingo, nuevamente estamos con ustedes, sus cuatro amigos de la madeja política del municipio de Tenancingo, el panel completo, el ingeniero Arturo Escobar, mi amigazo Ángel Ávila y Abraham Escobar y su servidor y amigo Alejandro López. Los dejo en la voz del ingeniero Arturo Escobar. Es una alta responsabilidad de nosotros cuando hablamos en un medio de comunicación. Debemos de ser muy responsables de lo que decimos, debemos de ser muy entendibles de lo que decimos, debemos de tener mucha fundamentación de lo que decimos, porque la sociedad lo exige últimamente, lo requiere últimamente, y sobre todo porque aparentemente este programa de la madeja está en contra de un gobierno municipal vigente de ahorita. Pues sí, sí estamos en contra de un gobierno municipal, pero no bajo su criterio, sino si estuviese otro gobierno, estaríamos igual, analizando su funcionamiento, analizando quiénes son los que están al frente de cada dependencia, analizando cuáles son las políticas públicas que se están generando o que no se generan, analizando cómo aplican los recursos tanto de gasto corriente como de inversión. Estaríamos analizando incluso y verificando y checando y sopesando el efecto de contar con un presidente municipal que a lo mejor carece de muchas cosas, ¿no? De conocimiento, de experiencia, de cariño a su pueblo, de incumplimiento de las políticas de su partido que viene a implantar. También debemos de ser muy claros con la sociedad cuál es nuestro propósito, y yo creo que debemos repetirlo permanentemente. El objetivo de la madeja es transmitir todos los conocimientos que se suscitan en la actuación de la administración pública municipal, un tanto contextualizada, un tanto desmenuzada, que le permita a la sociedad tomar posturas de qué tan importante es que la sociedad se involucre en su gobierno, en el uso de los recursos, en que haga las cosas correctamente, en cómo se determina qué obra pública se va a hacer. Porque pareciera ser que nosotros estamos hablando de dos gobiernos. Un gobierno que está encabezado por esta presidenta 2025-2027, a donde hace lo que se le antoja, lo que se le ocurre, lo que le conviene. Y por otro lado vemos a un pueblo a donde está sustentado el desorden, la falta de infraestructura, la falta de políticas públicas para el futuro. Entonces, pareciera ser que estamos en dos gobiernos totalmente diferentes, no coinciden las cosas. Y voy a poner un ejemplo porque es importante. Fíjense nada más. No sé si recuerden cuando estaban queriendo cambiar a la directora de la dirección del campo, que no sabía nada, que no tenía conocimiento ni experiencia, y iban a meter una que doctora en agronomía, y está correcto. Pero aquí en Tenancingo, no se les olvide, y lo tenemos muy claro, vigente aquí en Tenancingo, que el mercado de mayoreo, si tú quieres entrar a vender, aunque seas productor, no te dan permiso. Caes en manos del gobierno municipal, a donde te va a exigir tu permiso, te va a cobrar y te va a exigir o a pedir una cantidad determinada para que te dé un lugar para vender. Fíjense nada más, por un lado apoyamos el campo, pero por otro lado Lo cosechan económicamente. no, y además los regimos y revisen el reglamento del mercado, y regimos el comercio como si fuera eh, particular, como si fuera concesionado, cuando es vía pública, es un mercado municipal y se tiene que privilegiar principalmente a los productores
del campo, pues yo le estoy dando incluso a través de programas federales y estatales todo el apoyo y subsidios para que produzcan, pero no les digo dónde vendan. No les doy permiso porque no tienen ni siquiera permiso, pues la de gobernación que les vaya a cobrar y que paguen una fuerte suma, ¿no? Eso es lo que yo trato de hacer entender a la sociedad. Ahora bien, por la importancia que se tuvo el día de hoy en la sesión de Cabildo, consideramos todos nosotros y hubo consenso de iniciar a hacer un análisis de lo que sucedió, porque hay puntos sumamente interesantes. Cuando se habla en esa sesión de Cabildo que la presidenta va a presentar un punto de acuerdo para que se autorice como resultado de sus reuniones que se llevan a cabo de las comisiones edilicias que se llama de desarrollo urbano y vialidad, ahí presumiblemente se hicieron los trabajos técnicos para ordenar la calle de Díaz Mañón y la calle de Casanova. Unos estudios dicen que profundísimos, unos estudios técnicos de mucho nivel, unos estudios que realizaron aforos, realizaron incluso cómo van a afectar otras calles, pero no lo dan a conocer ahí. Ahí nada más el punto de acuerdo es que se autorizaban que se diera el cambio de sentido de la calle Díaz Mañón, que entran por Insurgentes y tienen que salir por la calle Las Rosas, en la calle Casanova, que en lugar de que se estacionen de ambos lados, que es una calle de un sentido, que no se, es el sentido de norte a sur, y nada más autorizaron que se estacionaran de un solo lado. De ese tamaño es los estudios, ¿eh? Entonces, pero sí consideramos que la sociedad tenemos derecho de saber qué elementos analizaron, cómo los analizaron, para llegar a esas decisiones tan profundas de cambiarles el sentido a una calle que va a causar mucho problema, porque la mayoría salen por Insurgentes y van a ir a dar la vuelta y van a entorpecer la calle que viene de Tenería, que en el semáforo nunca ha funcionado. Entonces, va a ser muy problemático para la sociedad y ojalá y pudiéramos tener esos documentos y ojalá que sustente la presidenta municipal o el cabildo, que exija que ahí mismo se lean los análisis que se hicieron, los estudios que se hicieron, los factores que se analizaron para determinar esas decisiones tan importantes, ¿no? Entonces, ese es uno de los puntos donde ¿qué tan importante es contar con la información? Cuando hemos mencionado que la información es pública, cuando la información que genera un ente público es pública casi en un 99.99%, pero aquí en Tenancingo es al revés. Aquí en Tenancingo tienen una oficina de transparencia a donde ventilan, analizan, a ver si tienen una falla las peticiones para no proporcionar la información. Ni al síndico se la han Ni al síndico se la da la información financiera. Entonces, ¿de qué tamaños estamos hablando? ¿Qué esconde esta administración? corrupción. ¿Qué hacen los regidores para evitar esa corrupción? ¿Qué hacen? Y irse a sentar, ¿no les da vergüenza que hablan? Por cierto, un regidor, el segundo que debiera, y aquí al menos de manera personal, yo sí les recomiendo que lea, porque la lectura te permite hablar con más fluidez, tienes más léxico y te haces mejor entender, y ese regidor debiera de, como le estamos pagando tanto dinero y tiene todo el día para hacer lo que quiera, yo no creo que trabaje en otros lados, entonces puede leer para poder expresar las cosas correctamente. Entonces, en asuntos generales, un asunto que ya tratamos aquí, que la gente debe de saber, independientemente de que la actuación, la forma como se lleva a cabo su sesión de cabildo esté normada por un reglamento que ellos mismos autorizaron, se ve ridículo
totalmente ridículo y ofensivo hacia la sociedad, que nada más la presidenta presenta puntos de acuerdo. Y los demás, así como de tercera, pueden meter puntos en el orden del día que nada más los explican, los señalan, los mencionan, se quejan y hasta ahí se quedan, porque ni les contesta nada. Algunos sí les contesta la presidenta, pero cuando se trata, como la vez pasada, de cuestiones de vecindad, de decir, sí, a mí me dijo, no, a mí no me dijo, sí, puro chisme, es el único que contesta, porque de ahí para allá no tiene conocimiento técnico ni administrativo. Pero bueno, trató el síndico un asunto que sí vale la pena mencionarlo y desglosarlo. Trató el asunto del Hospital General, la salud en Tenancingo. Ese sistema de salud que presumiblemente a nivel nacional se viene desarrollando, se viene implementando, se viene tratando de echar a andar en todos los municipios, el mentado IMSS Bienestar. Sin embargo, aquí en Tenancingo no existe. Aquí tenemos un hospital que le metieron mano y quedó peor, porque ahora está peor el servicio. No hay medicinas, no hay doctores, no hay atención real. Cuando van, nada más hay un baño para 100, 200 gentes que están ahí esperando consulta y los tienen, que está lloviendo, pues que se mojen. O sea, es algo increíble, pero el síndico dijo dos cosas interesantes. Dijo, algo tenemos que hacer, presidenta, así le dijo, algo tenemos que hacer porque no hay medicamentos, ni el más mínimo medicamento existe, no hay para que pueda atenderse al público. Y lo segundo que señaló es que las dependencias del sistema de salud municipal, a donde estuvo el director general del Hospital General, a donde estuvo el representante del ISEM aquí en el municipio y otras gentes, le pidieron al ayuntamiento que abriera por ahí un espacio al gobierno del estado o al gobierno federal para poner la queja o la necesidad de que les den más medicamentos y que haya mejor atención. Y ahí se quedó. Yo creo que sí vale la pena desmenuzarlo, porque voy a poner un ejemplo. Si ustedes recuerdan, hace 2 semanas, más o menos 3 semanas, salió una noticia donde a la presidenta municipal del municipio de Lerma, la gente se le aglutina porque su hospital no tenía medicamentos. ¿Qué hizo? Ella dejó de comprar y hacer fiestas y todo lo donde están gastando y compró medicinas y llenó la farmacia del hospital con dinero del municipio, porque lo primero que hay que hacer es la salud y la seguridad de la vida de los ciudadanos. Para eso es su dinero que se paga aquí en Tenancingo a través de impuestos o derechos, y lo que llega de gobierno federal, que son las participaciones federales, cada mes le llegan alrededor de 15 millones de pesos. Y no puede decir que no tiene dinero, y si no lo tienes porque ya se lo gastó en sus mentadas ferias que no le rindieron nada, que no hay ningún costo-beneficio, que no ha rendido cuentas cuánto costó, quién participó y quién compraba todo lo que se necesitaba para la feria. Entonces aquí sí vale la pena que la sociedad se dé cuenta qué tan importante es tener presidentes municipales que vengan a resolver los asuntos de salud, lo más básico. Ya olvídense de los servicios. Podemos quedarnos con la basura en la casa, podemos pasar una calle donde no hay una lámpara, podemos quedarnos incluso con el agua nos las dan toda sucia y la pagamos como potable, tenemos que andar comprando garrafones, pero no podemos dejar que la gente, nuestras gentes de nuestro municipio y la región, se queden sin medicinas y se estén muriendo. Eso es no tener vergüenza. Un presidente de Tenancingo no tener vergüenza y no vergüenza de cómo actúa, pero sí, cuando habla, se pone su cara y todo un
aura de que es sorora, de que quiere que por amor al pueblo y todo lo demás, pero es algo increíble. A mí sí me gustaría que ustedes dieran un comentario en relación a la salud. La salud, hay experiencias, yo también viví experiencia apenas, no tiene más de 6 meses, que llegué a ese hospital y si yo hubiera permanecido ahí para que me curara, pues yo no estuviera aquí hablando. Yo tuve que irme corriendo, me llevó mi hijo a Toluca para que me operaran. Entonces, no es posible que trataron ese punto en el cabildo, el síndico se lo expone a la presidenta y no supieron, porque yo no lo escuché, cuál iba a ser la solución. Porque lo planteó para buscar una solución, o hacer una política pública, o suspender unos gastos. ¿Qué le tienen miedo? ¿Por qué no suspender unos gastos que no tienen razón de ser y dedicarlo para compra de medicinas, al menos lo más básico para mi hospital y que no se me esté muriendo mis conciudadanos que de alguna manera votaron por él o por ella? Entonces, es increíble, y ya con esto yo les cedo la palabra al que ustedes gusten. Me parece increíble que viendo cómo se comportan estas gentes, presidentes municipales, cómo son las autoridades municipales, y todavía somos, yo no sé si llamarle ingenuos, yo no sé si llamarles que no sienten, pero la sociedad debiera de estarle cerrando la puerta a todos los partidos para los mentados registros. ¿Por qué? Porque no coincide que por un lado la autoridad los maltrate, les robe, les quite sus derechos, y por otro lado, bajo el amparo de que hay que crear unas organizaciones en cada seccional, andamos ahí viendo cómo hacerlo. La sociedad debe de cambiar. La sociedad debemos de ver qué otra forma tenemos para poder contrarrestar, porque si no, vamos a volver a votar por una gente que se va a comportar de la misma manera y ahí nos vamos a estar quejando. Entonces, vale la pena reconsiderar la participación política de todos los tenancingos y no nos digan que somos unos agachados, ¿no? Pero hay un punto clave en el que sí me quedo y quisiera yo platicar, es sobre lo de la salud. La salud ayer tuvimos un problema, como ya lo habíamos tenido hace exactamente 10 meses con una de mis hijas, fue embarazada, estuvo toda una semana deambulando, vengas el miércoles, vengas el jueves, vengas el sábado, y que el sábado no había, cuando no había cirujano, no había especialista, cuando no había pediatra, no había, no había, cuando faltaba alguien, no se podía dar la luz. ¿Qué hicimos? Nos las llevamos a una clínica muy popular aquí que está en Matamoros, y en menos de 20 minutos, después de 8 días de estar penalizando día y noche con fríos, porque fue noviembre, y con 35,000 pesos, solucionamos el parto, porque la niña venía y allí defecó dentro del vientre de mi hija. Se andan muriendo las dos por estar esperanzados a que en el servicio de salud le dieran atención. ¿Por qué? Porque ella pues es casada, no tiene los recursos suficientes como para irse desde un principio a una clínica. Y ayer, con otro pariente muy cercano, nos acercamos por una urgencia. Esa urgencia, llegamos, vimos, analizamos, desde el policía empezó el problema. El policía dice, hay 14, quieren esperarse, ustedes van a pasar después de ese joven que está allí. Llegó una persona picada de un alacrán aquí abajo de Zumpahuacán. Atención inmediata. Llegó una señora con una mano herida, sangrando, también en que fue a traer sus cosas, pasó adelante. Como 3 mujeres embarazadas dándose las famosas vueltas
porque todavía no, la dilatación no le llegaba. Afuera había 97 personas tiradas en el suelo y 3 perros ahí, cuidándose del agua, mojándose porque iban con sus dueños. Pero ahí no es el problema radica, ya lo dijiste, es que aquí en Tenancingo, como es un hospital regional, no existe medicina, medicamentos, nada. Es más, cuando anduve filmando por ahí, la farmacia estaba a oscuras, quiere decir que no había. Quien se está haciendo rico y es la compañía esta, la farmacia, la Guadalajara, todas bolsas y bolsas y bolsas, y toda la mayoría de las gentes con un rollito de papel bajo el brazo, con un solo servicio. Luego viene ya lo angustiante de que pasó ayer. Después de 3, 4 horas de estar esperando por el ahorro y el gasto, porque la persona que yo le estoy diciendo no tiene seguro médico, y allí viene lo del seguro que dijiste tú. El seguro, antes funcionaba más el popular que ahora el seguro IMSS Bienestar. No hay IMSS Bienestar, no hay medicinas. El gobierno federal, desde Obrador hasta la fecha, no hay absolutamente nada. ¿Qué hicimos con ver la angustia de los dolores? No sabíamos de qué dolor, pero era en el vientre y hacia arriba. Pues saqué a mi pariente y lo llevamos como dije, otra vez al mismo hospital que está en Matamoros. En menos de 20 minutos, ya venía, bueno, a la hora ya venía sonriendo mi pariente. Se pagó, y yo aquí no voy a decir la cantidad, pero una atención de primera. ¿Pero por qué con dinero? Y se me hizo la conciencia, y créanme, señores, no vayan al hospital. No vayan al hospital, nomás se van a ir a embroncar, puede que se muera. Había gente llorando, abrazándose, se habían muerto. Había 2 difuntos bueno, 2, no sé de qué forma, pero estaban abrazados. Son cuadros desgarradores. Y le digo a mi pariente, vámonos. Y termino ahí, Arturo, porque me pasó por segunda vez. No vayan, pueblo, no vayan. El hospital regional no sirve para nada. Todo se tiene que ir a comprar, hasta una aguja, alcohol, papel de baño, gasa. Más, si hay una urgencia de unos estudios, pues no los hay, tienen que esperarse uno hasta el otro día, después de las 7, 8 de la mañana, para ir a los particulares, para que puedan hacer el diagnóstico. ¿Cómo hacen el diagnóstico ahí? Porque no hay nada. Y yo quisiera, ya nada más para terminar, vuelvo por tercera vez, no vayan a ese hospital, porque la cuestión federal, estatal, no sirve para nada. Es una vergüenza, como ya lo dijo el ingeniero, que la presidenta, en vez de hacer obras moleras, obras que le reditúan ganancias, ¿por qué no pone un dispensario? Antes, acuérdense, Arturo, la iglesia tenía un dispensario médico y varias instituciones había. El y te PRI ya puso una farmacia. Sí, entonces allí no hasta se mojó la medicina, se les echó a perder de tanta agua que cayó. No vayan a ese hospital porque no sirve para nada, y no sirve el gobierno federal, ni el gobierno estatal, ni el gobierno municipal. Los 3 órdenes de gobierno no sirven para nada más que para cobrar 120,000 pesos mensuales por 3 minutos de cabildo. Hablando del tema de la salud, la presidenta se la quita bien fácil. Dice que no le toca a su nivel de gobierno el tema del hospital. Efectivamente, tal vez no le toque, pero sí le toca gestionar ante las dependencias el suministro del hospital de nuestro municipio. Para prueba un botón, yo quiero felicitar a Tiendas Garcés, porque ya publicó que todo el redondeo voluntario de la gente del mes de octubre será juntado, recaudado y entregado al Hospital General. Mejor empresas así de Tenancingo están más interesadas en solucionar
el tema de la salud en nuestro municipio que nuestras propias autoridades municipales. Les vale gorro. Entonces yo invito a todos a comprar en tiendas Garcés en todo el mes de octubre para que se junte una buena lana. Es redondeo voluntario. Que se junte una buena lana para las medicinas de nuestro Hospital Regional de Tenancingo. Retomando todo lo que han dicho los compañeros y varias cosas que dijo el ingeniero que son muy importantes que nos toca como ciudadanía porque principalmente a los que nos pega y nos aqueja toda la problemática de nuestro municipio es a nosotros, en carne propia. Estamos hablando de la salud. Todos hemos tenido que pasar un viacrucis para cuando nos toquen o nos tienen que atender a un familiar. Todos conocemos esa problemática y que muchos hospitales particulares se han hecho de propiedades, se han hecho millonarios, porque ni siquiera eso regulan cuánto cuesta una operación. Ellos cobran lo que quieren, abandonado el pueblo, y que Dios te acompañe. Entonces es importante que nos involucremos, como dijo el ingeniero, de que quién va a ser nuestro presidente, porque al final todo lo bueno o malo que haga o todo lo que haga y deja de hacer y nos repercute directamente a nosotros como ciudadanos, como también hablaban de las inundaciones. Hablamos ahorita cuando sucedió, pero está hablando y dijo el ingeniero de esas políticas públicas que a nadie le importa desgastarse en esa situación como presidente municipal y si su cuerpo edilicio, que ganan mucho dinero, para poder desarrollar estrategias, para poder delimitar los ríos, para poder desasolvar los ríos, para poder minorizar ese gran problema y que desgraciadamente nosotros no empujamos el caballo para ese lado y que nos repercute directamente a nosotros. ¿Qué pasa? Se inunda la Alameda. ¿Qué pasa? Pues ya los niños no pueden ir a zonas recreativas, se inunda el DIF, se dañó, se echó a perder medicamentos, de hecho lo evidenciaron ellos mismos, los carros se echan a perder, motos totalmente inundadas, el campo de fútbol, ¿cuánto más? Pero eso sí, nadie se involucra. Esa casa que está al lado detrás del frontón, que ya hasta encapsuló el río, pero prefirieron abrir un boquete donde están las escalinatas por afuera del estadio para que pudiera por ahí desahogarse el río cuando se taponea. Tenemos todo de esa parte hacia atrás, hacia el puente de rumbo a Chalchihuapan, el puente Jorobado, que las casas están a 3 metros y que nadie les ha importado aplicar verdaderamente la ley, como dice esta presidenta, que ella le interesa aplicar la ley, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque seguimos en lo mismo. Ella no se confronta con nadie, pareciera que nada más se confronta con la madeja política, porque ella se debe de confrontar con el Estado. Ella se debe de confrontar con la federación para atacar todos estos problemas que son los que nos está golpeando año tras año a Tenancingo, para que después no digan, es que no conocíamos dónde se inundaba, es que no conocíamos dónde estaban los baches, es que para eso tienes que hacer tus políticas públicas. Pero bueno, ¿qué podemos pedirle si nos han evidenciado que ese cuerpo edilicio, que hasta es vergonzoso pronunciarlo así, ¿qué hacen? ¿Qué proponen? ¿Qué discuten? ¿Qué contraponen contra todos esos puntos de acuerdo que saca nada más la presidenta? ¿Por qué ustedes como regidores no evidencian si hay un reglamento? Porque pareciera ser que ese reglamento nada más le da pauta a que ella proponga los puntos. Ustedes como regidores no tienen derecho, ¿no? Los tiene comprados. Pero no, ese no es el problema, regidores y gente de Tenancingo, ese no es el problema. El problema es que estos regidores son los que nos representan a nosotros, son los que están en primera fila para defendernos en frente de la presidenta cuando hace uno mal uso de una administración. Entonces, yo ya no sé cómo una vez hizo una pregunta aquí, ya no sé cómo la gente o cómo pedirle que algo tenemos que hacer porque todas las situaciones año y con año y han ido empeorando,
en cuestión de salud, en cuestión de vivienda, en cuestión de todos los servicios, se han ido complicando y todos los presidentes lo único que vienen es aplicación del recurso que viene etiquetado para las obras. En eso sí se divierten, ¿eh? En eso sí invierten el tiempo que sea necesario. Pero ese tiempo que invierten se les retribuye en ese famoso diezmo, porque se les ha pedido que también evidencien cuántas obras por contrato y cuántas por administración, porque por contrato crece el diezmo. Entonces, eso es lo que se le pide a Tenancingo. Involucrémonos y dejémonos de ir a hacerle fiesta a esta presidenta, que van a formar sus comités y que ya no sé cómo argumentarlo porque me gana de repente el coraje, compañeros, que pareciera que a nosotros mismos nos gusta la fiesta, pero después nos quejamos, señores. No se vale eso, que por pocos pague todo el pueblo. Esa gente que seguimos pasivos y que a lo mejor tenemos ese gran pensamiento de decir basta, nos levantemos y hagamos algo por Tenancingo. La madeja política está para sumar, no para lo que vienen diciendo que estamos para restar. Siempre hemos venido evidenciando y tratando de dar el mejor consejo a la ciudadanía, no a la presidenta, a la ciudadanía de cómo debemos de actuar para evidenciar ese mal manejo de la presidenta. En Tenancingo, ahorita estas lluvias, lo que se han inundado, hoy lo trató la presidenta Sheinbaum en cuestiones del agua, de Conagua y citó el artículo 20 de la reforma, ingeniero, 24 y 27. No los conozco, pero sí lo citó porque de ahí va a haber una reforma del agua. Y de su uso, de las concesiones, de que las tenga, quien no las tenga, que para uso agrícola, para uso humano, está bien, tiene que dar un giro total a lo del agua. Cuando en el norte a veces no hay agua, aquí en el sur se inunda, todos estamos en inundaciones. Y esta inundación que fue hace 8 días, hace 12, le puede servir a ella para que tome nota de cómo, dónde y por qué se inunda. No nomás ya cada año se inunda, si hay soluciones. Lo risible es que hay una planta tratadora que está en la Deportiva, en una subida, cuando el agua sucia, la que viene de Sixtepec y de todas las comunidades Xochaca, San Martín, que están en la parte alta, viene toda el agua de drenaje y allí es a donde deberían de cambiar esa planta tratadora hacia este lado y no es fácil, ya está, pero ¿para qué la queremos acá abajo? El agua en los 3 órdenes de gobierno debería ahorita la presidenta, con todos sus técnicos y sus magos que tiene para solucionar problemas, sí, ya, ¿para qué la quieren ahí? Si tiene ella que se auxilie de esos ingenieros, no hay que hablar de hidrología ni de de fenómenos hidrológicos e hidráulicos. Esto es hidráulica, tú eres ingeniero, la cuestión es hidráulica, cómo baja el agua, de dónde viene. Y tú hablaste hace un rato del puente Jorobado o el viejito que va a Chachihuapan. No lo han derrumbado los trailers y no las rocas, piedras, están ahí abajo empezando a hacer el tapón. ¿Por qué no van y sacan esas piedras que son antiquísimas para guardarlas, recolectarlas, ponerlas en alguna parte, como se hizo una vez con la fuente del centro y que la pusieron ahora en el Sabino de allí de la parroquia? ¿Por qué no? De ahí viene el problema, de ahí es el problema. ¿Y por qué no tratarlo en tu ingeniero, como también lo de cómo se debe de manejar el agua que nos inunda? Pues sí, efectivamente, en esa sesión de Cabildo, el segundo regidor, en su respuesta que él trató o intentó darle al síndico en relación al abasto de medicamentos, porque defendió a la Cuarta Transformación de que sí se están surtiendo medicamentos, no los suficientes, pero que el secretario de Salud en la mañanera había explicado cuál era la razón. La conocemos perfectamente bien, ¿no?
ha salido mucho en los medios de comunicaciones nacional, a donde efectivamente los medicamentos faltan, sí faltan, no hay en muchos lados, en muchos hospitales no hay nada de medicamentos y sabemos por qué no hay medicamentos. En una, incluso la presidenta acepta de que se deben mucho dinero a algunas distribuidoras de medicamentos. Las distribuidoras le dijeron, no te vamos a surtir, pues porque no nos pagas. Entonces, pero ese no es lo interesante es pues que por cuestiones administrativas, por cuestiones de dar otras cosas que les conviene desde el punto de vista de hacer clientela electoral, dejan los hospitales sin medicamentos, pero si andan repartiendo láminas, si andan repartiendo rotoplas, si andan para los seccionales y la gente que se muera porque no hay medicamentos y no hay atención, ¿no? Sí trató este segundo regidor, de explicar eso, que por cierto muy lento para hablar y con una información que incluso creo que se pone nervioso, y dijo la 4T, porque así se lo recalcó el síndico, lo corrigió, y dijo que la 4T efectivamente estaba contribuyendo para no abastecer de medicamentos, y el síndico le corrigió y le dijo, no, estás mal. La 4T sí está surtiendo medicamentos, no los suficientes. Entonces, para que nos demos cuenta qué tipo de gente tenemos, pero también este señor aprovechó el micrófono en asuntos generales y tocó el asunto precisamente del uso del agua. Efectivamente, la presidencia de la República manda 2 iniciativas de ley para modificar de alguna manera y garantizar que el uso del agua debe de ser primero para uso humano. Independientemente de que las concesiones hayan sido otorgadas para otros usos, si se demuestra que el municipio o la población no tiene agua, se le va a quitar a las empresas y se les va a dar preferencia a ranchos y a todo. Entonces, aquí vale la pena retomar este punto, porque nosotros tenemos suficiente agua, aunque no se la quites a quien se la debas de quitar. Que se la quiten al ejido de Tepoztepec porque ya no tiene terrenos para producir. Entonces, toda esa agua, ¿dónde se está yendo y quién la está vendiendo? Ya lo habíamos hecho. Chalchihuapan, tenemos ahí lo que era la hacienda de Chalchihuapan, que están los Álvarez, están los Guerrero, que se quedaron con toda el agua y que incluso la echan. Y la echan al drenaje. Y la gente prefirieron hacerle un pozo que tomar esa agua, que es buena y que no les iba a costar nada, ¿no? Nada. Vayan a las setas de Santana para que vean el borbollón que tiran al río. Entonces, sí se necesita que el gobierno municipal de alguna manera ya se ponga a trabajar, ¿verdad? Que no esté haciendo sus cabildos para autorizar si el sentido de la calle va a ser de norte a sur o de sur a norte, que hacen unos estudios impresionantes. No, que se metan al agua. ¿Cuánto cuesta darle mantenimiento a todos los pozos que surten de agua? ¿Qué tipo de agua nos están suministrando que no es potable? Que la revuelven, el agua, nada más voy a poner un ejemplo, el agua de la Alameda la revuelven con el agua de la Ciénega para disminuirle la contaminación y la coloración del agua. Y así la meten a la tubería y les cobran a la gente como si fuera agua potable. ¿Cuánto nos cuesta todo eso que se está haciendo en esos pozos? ¿Cuánto cuesta la electricidad? ¿Cuánto cuesta el mantenimiento? ¿Cuánto costó la infraestructura? Y por otro lado tenemos agua corrediza que aflora, de mucha calidad para consumo humano, y la tiramos al río, la echamos a los ríos que vienen contaminados, porque los ríos son el sistema de drenaje más importante, no tan solo de Tenancingo, sino de todos lados. Cuando se habla, incluso él dijo y le pidió a la sociedad, porque lo dijo, a la sociedad que tuviera cuidado de que no se diera información de culpabilidad a la presidenta municipal, porque ella no tiene nada que ver de que llueva mucho. Pero sí tiene que ver como autoridad. Yo no sé si a ella le tocó ahorita, y a lo mejor hablamos hace un año sobre otro presidente, pero ella es la institución,
ella tiene que ver de que sí se inunda. ¿Y por qué se inunda? Y sí saben por qué se inundan las cosas. Y sí saben, ese regidor lo dijo, se van a liberar las áreas de los derechos de los ríos que tienen una superficie determinada para que puedan transitar un vehículo que es el que hace los desasolves en los ríos. Yo quisiera ver que elaboraran nada más el proyecto, o a lo mejor la idea de proyecto, que se metan al menos saber qué longitud tiene el río, qué capacidad de desfogue tiene el río, hay que levantar la cresta del río, qué velocidad lleva el agua. Yo lo quisiera ver para decir, ahora sí están trabajando. ¿Es un problema la inundación en Tenancingo? Sí es un problema, porque se echan a perder muchas cosas, principalmente en el DIF, que son oficinas. Olvídate que la presidenta les vaya a comprar nuevamente a su gente lo que les vaya a comprar. Es dinero público, y lo tiene que cuidar. Entonces, debiéramos de hacer un planteamiento a la sociedad de que debemos de meternos como sociedad, de exigir a esta administración el proyecto de la nueva ley, 2 nuevas modificaciones de ley que se hicieron para privilegiar el uso del agua, principalmente para uso humano, y exigir al ayuntamiento que demuestre que me está cobrando, me está vendiendo agua potable y no es potable, y tenemos que comprar garrafones todos. Creo que ya es universal, ya todas las casas tienen que comprar el garrafón para tomar, ¿no? Hay un comentario. Estamos hablando, lo sé, del agua, el mal uso del agua, pero no por la ciudadanía. Como ejemplo, Tepoztepec, como ya lo habíamos expuesto. Pero yo quiero regresar tantito, porque sé que la madeja política, gracias a este panel y gracias por la persona que está detrás de cámaras, se está viendo más allá de Tenancingo. Y si se está viendo más allá de Tenancingo y lo están viendo personas que también son responsables de otras administraciones, yo quiero tomarlo del Hospital General de Tenancingo, porque es regional. Y si hace falta medicamentos, ¿por qué no ese gran trabajo? Y ¿cómo dice el eslogan, compañero? Por amor al pueblo. ¿Por qué no sumar esfuerzos, no? Tiene el privilegio de coronarse e invitar a los demás presidentes municipales que todos los enfermos conlleva traerlos a Tenancingo, sumar esfuerzos y suministrar los medicamentos que sean necesarios para ser mejor atendidos. Si te estás dando cuenta, presidenta municipal de Tenancingo, no restamos, creo que sumamos y multiplicamos. Te estamos dando la línea y la pauta para que sea un hospital verdaderamente regional, el más equipado y con los mejores medicamentos, sumando esfuerzos de todos, porque es regional, de todos esos presidentes municipales. Y hay mucha gente que nos está poniendo atención, y qué bueno, para que también ellos protesten a sus mismas administraciones bajo esta línea, que no somos políticos, no pretendemos la política, pretendemos el buen uso de la política y la protección 100% del ciudadano, primero la gente y después nosotros. Solamente ese era el comentario que quería hacer. Un último comentario. Yo quisiera invitar a la presidenta a dar de baja sus voladores que tienen y donar ese 1,000,000 mensual que le sustraen al municipio con personas que no trabajan, y que lo donen medicamentos al Hospital General. Le robo aquí rápido el micrófono. Esa es la pregunta que quiero hacer. ¿Hay alguna ley que me lo limite, ingeniero? ¿Hay algo o es voluntad de los presidentes municipales sumarse? De hecho, hasta protestar a nivel estado y a nivel federación, no, ya no va a ser uno. No sé cuánto sume la región, o sea de Ixtapa, no sé qué conlleve traer a qué presidentes traer aquí a Tenancingo. Si hay alguna limitante o puede hacerlo a voz propia el presidente municipal. Les interesa más, que todavía no cumple un año de gobierno, a la presidenta de aquí, tratar de ganar los seccionales
para tener una continuidad, ya sea ella una reelección o lo que sea, porque todos llevan querer seguir aquí chingándose el dinero del pueblo. Y en vez de que vigilen primero, el trabajar para el pueblo. Para el pueblo, ¿qué hacer? Y tú ya lo dijiste, ¿por qué no entre los municipios que integramos la región, por qué no hacer esa vaquita? ¿Por qué no los voladores que están ahí, ¿cómo se llama? El hermano de la Cámara de Diputados, sus familiares, ¿qué de familiares? Entre ellos ya se están peleando por el poder, me consta. Ya se dividieron entre el tío, la tía, ella, el síndico, todos ya tienen sus propios grupos. Unos usan los COT son formadores, buscan la afiliación al partido, pero ganan un sueldo regular, mensual, quincenal. Pero esos son profesionales de la búsqueda del voto. ¿Por qué no ella también sale y ya se dio de los 32 seccionales? No ha ganado más que 2 y los demás ya se los boicotearon. Este domingo hubo cuatro que se suspendieron por tiempo indefinido porque no dejaron hacer la voluntad de la presidenta y del tío. El tío con su esposa, la presidenta con su esposo, el síndico con sus COTS. O sea que ya es una rebatinga más política que de salud, que de agua y que de gobierno. Sin duda es vergonzoso, ¿no? Sin duda demuestra que tenemos un municipio y que no es privativo de Tenancingo. Hay muchísimos municipios, muchísimos estados que la política así se maneja, ¿no? Saben de antemano que la gente está protestando por alguna razón y ellos el objetivo es la conservación del poder para seguir saqueando al municipio. Pero fíjate que hay una razón fundamental. La presidenta y todo el presidente que esté en funciones saben perfectamente y nos tienen perfectamente escaneados de cómo pensamos y cómo actuamos. Saben que no somos capaces de organizarnos, saben que tenemos que participar, aunque nos traten mal en el partido, pero ahí vamos, ¿no? Nos utilizan para que votes, nos utilizan para darle credibilidad, nos utilizan para dar certeza, nos utilizan para poner a quien se les antoje. Viene Higinio, que es un vival, es un vividor, es un corrupto de primera, un cínico, y no, ni siquiera se tienta el corazón de poner un presidente ignorante, sin conocimientos, y que no quiera a su pueblo. Ahí se andan peleando a estas alturas el poder. Es vergonzoso. Y la gente muriéndose en el hospital, el agua que viene un programa para aplicar el uso correcto del agua, y lo mencionan en asuntos generales, que los asuntos generales son asuntos sin importancia. Pero yo sí quiero señalar lo que me preguntó Abraham. ¿Hay algo que deba de hacerse, alguna norma que lo impida? Definitivamente, como la educación, la salud, como la movilidad, son facultad exclusiva y única del Estado. Algunas cositas le dejan por ahí a los municipios, pero nada más como gatos, para que le vayas y le barras ahí el frente de su casa. Pero no hay una verdadera ley que comparta el Estado con el municipio para detonar la economía de cualquier municipio, ¿no? Entonces, que le toca al Estado, sí le toca al Estado, le toca a la Federación, le toca a la Federación. Al municipio, ¿qué le toca? Pues, cuando venga la secretaria, pues hacerle fiesta, ¿no? Porque hay secretaria de salud en el Estado de México. Entonces, para eso se dedican, para eso tienes una serie de dependencias, por ejemplo, la Dirección de Educación del municipio, pues nada más le organiza el desayuno cuando va a ir la presidenta a arriar la bandera. ¿Cuántos municipios suman? 7. de la región 7. universitaria? 7 si nos vamos por el lado del distrito electoral local, ¿Cuáles son? que tenemos desde Villaguerrero, Ixtapan, Tonatico, Tenancingo, Zumpahuacán, Malinalco, Cuilan y Joquicingo. Entonces,
Sí, el séptimo. sí, esos municipios, yo creo que con mucha voluntad y con muchas ganas pudieran entrarle a una organización de esta naturaleza, porque urge y porque la viabilidad de una propuesta es correcta. Incluso lo puede hacer exigiendo que dentro del convenio de coordinación fiscal, a donde se define el uso de los recursos federales para obra pública, puede hacer que se haga un apartado para determinar un porcentaje para salud. Y eso pueden empezarlo a trabajar como una iniciativa. Lo Lo tiene, pueden dejar tiene, pautado para la que sigue. por supuesto, por supuesto. Entonces, trabajar. eso es trabajar. Primero, lograr el consenso en su cabildo, después invitar a los cabildos que hagan lo mismo, y ahí empiezan a generar la decisión y a quién se le va a dar la responsabilidad de elaborar un preproyecto o un proyecto de factibilidad o de prefactibilidad. Entonces, eso es trabajar, eso es querer al pueblo, eso es ponerse verdaderamente a hacer las cosas. Y ver a Sin embargo, bueno, es difícil con este cabildo. Yo creo que con todos los que han pasado por Tenancingo, escogen siempre a los más ignorantes, a los que no saben leer y escribir, a los más hambreados. Y estamos evidenciando qué es lo que menos les interesa y no porque no les interesa, no tienen el conocimiento. No tienen conocimiento. Eso es fundamental. ¿Podemos decir que están maiciados? Sí, para que obedezcan y agachen la cabeza. Quiere decir que la madeja los está empoderando. Por supuesto. Entonces, debe reconocer su cabildo que hay mucha ignorancia. Si del presidente hay ignorancia, de la presidenta hay ignorancia, de los regidores y síndicos estamos peor, ¿no? Estamos puestos la madeja para asesorías. Estamos puestos para asesorías y estamos puestos para la discusión y el análisis del tema que quieran en términos financieros. Y ahorita me interesa mucho platicarles el último punto a donde el síndico señala, fíjense nada más, señala dos cosas, tres. Una, que la petición que hizo en la sesión pasada del Cabildo sobre cuestiones financieras para cumplir en una de sus funciones más importantes, que es dar un informe financiero trimestral, le dijo a la presidenta que no le dan la información. Entonces él no puede dar ese informe financiero Pero ¿cuál es el trimestral. paso a seguir? Si no se la dan, ¿qué El tiene paso, que el hacer? paso a seguir, pues, obviamente, él tendría que iniciar denunciando a la presidenta municipal ante la Contraloría de la Legislatura por yo creo que se configura el mal uso del servicio público. La ley le dice que lo que tiene que hacer y no lo está haciendo es eso, ¿no? El mal uso del servicio público. Entonces, no le da la información, no le ha dado la información en la tesorería y se queja diciendo, bueno, ¿qué voy a hacer? Además señaló un punto que vale la pena desglosarlo. Dijo, presidenta, yo sí le recomiendo a nivel de sugerencia, porque se antepone como si le tuvieran miedo, como si fuera su, no sé, como si fuera la reina que le habla el vasallo, y le dice, yo sí le digo como sugerencia de que si está haciendo una serie de acciones el contralor de auditorías o revisiones en las direcciones, le doy como sugerencia que lo haga sobre los programas de metas programadas y no lo haga sobre las funciones que señala el manual de organización de las dependencias. Y dio una cosa, porque además usted sabe que apenas estamos revisando, tratando de elaborar los reglamentos, el manual de procedimientos y el manual de organización, y eso demuestra que ya tienen 8 meses actuando, trabajando, haciendo uso de facultades sin reglamentación.
Y ahí están violando al... Ahí violan totalmente la ley, porque ¿Quién ellos... es el encargado de vigilar? El encargado, desgraciadamente, y vamos a ponerlo para que la gente sepa que es el órgano superior de fiscalización. A nivel Estado, la Constitución le señala a los diputados que son los responsables únicos de fiscalizar y de vigilar el buen uso de los recursos públicos en los municipios y en el mismo Estado. Para que ellos revisen, ellos no lo van a hacer, ¿verdad? Porque pues, en primera no saben y en segunda no creo que se desgasten tanto. En segunda no creo que se desgasten. Entonces, hacen y crean un organismo, es un órgano técnico que depende de la Cámara de Diputados y la Cámara de Diputados, la mayoría es moreno. Son del partido... Viejo estilo del Al PRI. puritito estilo del viejo PRI. Pero adicionalmente a eso, nada más se cambiaron el chaleco, pero adicionalmente a eso, sí yo quiero recalcar que aparte del estilo priista, tiene mucho que ver la gente que está trabajando en los municipios y prevalece y predomina una ignorancia un poquito más allá de los otros partidos, ¿eh? Eso sí lo he observado y discúlpenme, pero se ve una ignorancia impresionante. Pero tienen una gran dieta que se las da para quitarles lo ignorante. Sí, pero la utilizan para meter a familiares. Entonces, yo sí quería tocar este punto, principalmente del Contralor, que la gente sepa, a ver, si el Contralor tiene la obligación en todas las normas que tú leas de fiscalización, vas a encontrar que el órgano de control interno de los ayuntamientos, que se llama el Contralor, tiene la obligación de vigilar y de hacer auditorías o revisiones o arqueos de caja para garantizar el buen uso de los recursos públicos. Ahí no ven si el Contralor no ve si va a fiscalizar recursos federales o recursos propios. Ahí es parejo, él puede revisar todos. Bien. El Contralor también puede hacer auditorías de tipo de funcionamiento del ayuntamiento, que es lo que el síndico le dijo. No hagas auditorías en función de un libro que le dice lo que tiene que hacer la dependencia. Hazle la auditoría en función de las metas que tú programaste hacer en este año. Porque es dinero que están ejerciendo. Ah, por supuesto. Entonces, pareciera ser en el fondo, y eso que el síndico está visualizando que las dependencias no están haciendo nada porque no les dan recursos y esos recursos los están utilizando para otras cosas y nada más les regresan, porque es clásico, al director de la dependencia para que firme las facturas. Y ahí tendría problemas legales El síndico va a tener problemas legales, el ayuntamiento va a tener problemas legales, pero no perdamos de vista que si no hay presión social, o sea, que todos organizados nos pongamos enfrente para exigir una verdadera auditoría al ayuntamiento por parte del órgano superior, el órgano superior, por ser dependiente de la Cámara de Diputados y la Cámara de Diputados está en manos de Morena, no le van a hacer nada. Y se van a llevar nuestro dinero y se van a carcajear. Por eso la señora presidenta, con esa desfachatez de seguridad, denota totalmente que puede hacer lo que quiera, porque allá arriba, desde su Higinio y desde toda la gente que están allá, hay línea de que no le fiscalice nada, a lo mejor. No lo vamos a asegurar, pero puede ser. Y yo me atrevo que es correcto, ¿no? Si nos quejamos con el gobierno federal. Si nos quejamos con el gobierno federal, obviamente también tienes órgano técnico, que es la Auditoría Superior de la Federación. Son los únicos que pueden auditar recursos federales, ¿no? Pero se dice que ahorita la dependencia que está dando buenos resultados es la Dependencia Federal Anticorrupción y Buen Gobierno, que está en manos de la señora Buenrostro. Y necesitamos quejas. Ahí necesitamos armar las quejas para decirle lo que está sucediendo. Entonces, esa sería, para mi punto de vista, la dependencia donde podemos quejarnos. Ahora bien, la gente debe de entender muy claro, porque resulta, como es nuevos temas que estamos conociendo, que estamos dando a conocer a la gente, nuevos temas de cómo se administra,
Vamos a entender que no es lo mismo que yo tengo un manual de organización que me dice lo que tengo que hacer y que me revisen si lo estoy haciendo. Si no tengo recursos y no lo programé el año pasado, pues no lo voy a hacer. Pero si programé algunas acciones y no las estoy haciendo, ¿a dónde se está yendo ese dinero? Entonces el síndico da línea velada, pero está dando línea de que algo sabe de mal uso de recursos, de los programas, de las dependencias, de las direcciones, de metas programadas. Yo quiero hacer un pronunciamiento hacia el síndico municipal. Si él ya se dio cuenta que la presidenta y el tesorero le están ocultando la información de los dineros, que meta un punto en cabildo donde le exijan entre los regidores y él rendición de cuentas al tesorero. Y si no le rinde cuentas, soliciten y denle cabildazo y destituyanlo. Ustedes pueden hacerlo, son mayoría, y ahí nos vamos a dar cuenta quién es pueblo y quién es corrupto. Es razonable ver, muy sencillo, el síndico es el que hace, como ya lo dijo el ingeniero, las observaciones. Y si ve que las observaciones a la presidenta y al tesorero no surten efecto, hace una recomendación. Y si no, no firma, no autoriza la factura. Entonces él ya se cansó de hacer esas observaciones y recomendaciones y ya se envició esto. Lo único que le queda al síndico, porque ya también está muy embrollado, porque no ha entregado las cuentas que no le han permitido ella, imagínense todo lo que tiene que auditar el síndico y el contralor. Las facturas de las sillas, de los músicos, de los escenarios, de las comidas, de las aguas, del que van a comer a chanos y toda esa situación. No, es un montonal de cosas que nomás se ponen a gastar, y el error de la presidenta es que ha gastado a diestra y siniestra sin control, y ese incontrol de gastos los va a llevar, aunque la apoye Higinio y el otro diputado, tarde que temprano, el gobierno del estado y el federal van a caerles feo, y ya sienten el agua en el cuello. No lo olviden, ni lo que estoy diciendo ahorita, ya se embroncaron, se metieron en algo tan espantoso que es abusar del erario, de que es del pueblo, del municipio. Lo último, y cedemos la palabra al ingeniero para que despida la madeja. Solamente quiero hacer dice mi compañero, un pronunciamiento que le llegue a la ciudadanía. La madeja política de Tenancingo para eso es, para empoderarlos, señores. Si se dan cuenta, lo único que hacemos es desmenuzar cómo se aplica la ley en el mal uso de una administración pública, para que ustedes pongan más atención y en conjunto podamos hacer algo por nuestro municipio, que ha ido en deterioro por esos malos manejos de presidentes, expresidentes, y que nosotros mismos los estamos poniendo. Es el momento en que nosotros pongamos la vara más alta y nosotros protestemos contra todos esos partidos políticos que lo único que sirven es para adueñarse de ellos y acaparar el dinero que les suministran. No más, señores, no más. Sí hay que recibir las dádivas, como antes lo decía un eslogan de un partido, ¿no? Hay que recibirlas, pero después hay que ver por quién votamos, pero no por quién votamos, hay que meternos en los partidos políticos, porque normalmente pareciera que nos ponen a las manzanas más podridas de cada una de esas canastas. Entonces yo sí le pido que a Tenancingo pongamos atención y sumemos esfuerzos, que para eso está la madeja política de Tenancingo. Cuando hablas, don Alex, de un pronunciamiento, hay que hacérselo más fácil al pueblo. Lo que tú pides es un sueño. Pero se puede. Sí, sí. Si los regidores fueron pueblo y el síndico pero es también un se sueño. puede. Es un sueño, ¿no? Que los regidores dejen de recibir su dinerón. Sus Eso, como dijera, no hay quien aguante esos cañonazos, ¿no? Entonces es un sueño, en primera. En segunda, pues no tienen principios.
no tienen Ni ideología preparación. ni preparación, Es entonces ideología. es ideología. Entonces, pues, Carecen. bien lo dice Flores Magón, ¿no? En sus palabras, malditos aquellos que con sus acciones veneran a sus verdugos. Esos regidores veneran a esa señora que los trata con la punta del zapato. Con la actitud los trata peor que si fueran guarines. Lo dijimos la sesión pasada, que no se le olvide a esta presidenta que es de pueblo, no es fifí, es un aspirante a fifí, cosa contraria de lo que decía su gran presidente de la República, que el encargo lo deben de hacer, lo deben de ejercer con humildad, pero se suben, nomás se ponen parece que se ponen una hoja y se sienten que levitan, ¿no? O sea, dale poder a un ignorante y vas a ver la verdadera calidad de persona que es. Pero yo voy a hacer el planteamiento de una propuesta. Una propuesta que yo la voy a estar y me van a permitir ustedes que lo haga cada 8 días que estamos grabando. Recordarle a la gente que la propuesta sea que el presidente que vaya a ganar, el candidato que vaya a ganar, tenga en su plataforma como prioridad, dejar a una persona del pueblo, ¿sí? Con conocimientos financieros y administrativos, para que le reciba a esta señora cuando se vaya, le reciba la tesorería y la fiscalice como debe de hacerlo. Y apoyar a esa persona que haga ese compromiso como candidato. El candidato que diga, sí, yo apoyo esa propuesta, yo dejo que el pueblo me diga a quién ponemos para que fiscalice con toda la experiencia, que no sea corrupto, que tenga el cariño a su pueblo Y que transparente. y que le rinda cuentas al pueblo, pero en sus palabras, en su forma para que lo entendamos, quitar tecnicismos, y de esa manera yo creo que es más que lo podemos lograr que si pedimos a los regidores y al síndico que le den un cabildazo. No, hombre, está soñando. Son corruptos y no tienen ideología. Dicen que son de izquierda, pero no saben si son del brazo derecho o el izquierdo. No tienen nada de ellos, se deben de imaginar eso. Los que están regidores y regidores de Luz y Fuerza del Centro eran los más corruptos en el gobierno anteriores. Los corrieron a todos. Cuando los corren es cuando se van al pueblo y le dicen apóyame, soy de izquierda. Ellos no eran de izquierda, no eran los corruptos de primera. Que está, Tiene tiene unos camiones de Luz y Fuerza en su casa. En su casa. Él presume de muchas cosas, pero lo que le falta a ese señor regidor, el segundo regidor, lo que le falta es leer. Y yo sí se lo recomiendo que Y en sus de doble ratos, honestidad. que en sus ratos libres lea, ¿no? Para que se pueda expresar. Este fue el segmento de este día. Ojalá y les guste y les haya enriquecido de conocimientos para que podamos tomar postura. Nos despedimos de ustedes. Buenas noches y muchas gracias.